estamos comunicados con Elsa Schwarman, integrante de la Regional Cava de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Buen día, Elsa, ¿cómo te va? Gastón Covino te saluda y junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por convocarnos, es siempre una audiencia importantísima, así que muchas gracias. Gracias, Elsa, por estar. Bueno, mira, el miércoles pasado estuvimos hablando con Viviana Norman, también integrante de la Regional Cava de la Campaña, como la audiencia siempre se renueva, antes de que nos actualices sobre la lucha que vienen dando, nos gustaría que nos cuentes por qué decidieron convocar a una acción verde y pañuelazo en la legislatura porteña el pasado jueves 27 de abril. Bueno, bien, empezamos por el último capítulo de una larga historia. El último capítulo fue la publicidad o la publicación de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y una organización dirigida por Houghton, sí, que tiene como visibilidad el 0800 al que llaman Vida, 0800 Vida, es una confluencia de organizaciones religiosas y confesionales que hace un tiempo que existe, y lo que se había publicitado era el convenio para que estas organizaciones y este 0800 Vida tuvieran participación activa en los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires para según se dijo, cumplimentar la aplicación de la ley de los 1000 días, ley que salió conjuntamente con la ley de aborto voluntario. Así que esto es el último capítulo, digo yo, el último capítulo de una larga historia de trabajo que no empezó en ese momento, sino de connivencia de estos sectores religiosos fundamentalistas con los poderes políticos y económicos. Esto fue creciendo de a poco y se va manifestando fuertemente cada vez más, no solamente en nuestro país, sino en la ciudad, en el país, en la región, etcétera. Y se vio fuertemente explicitado cuando los debates del 2018 y el 2020, cuando los dos grandes momentos de discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, en donde el gobierno de la ciudad dividió la plaza en dos, cuando lo que se estaba discutiendo era el derecho al aborto, la ley por el derecho al aborto, y divide la plaza en dos. Y hay una interesante, digamos, sociológicamente interesante, no es que esté de acuerdo, una interesante organización de parte de estos sectores que rápidamente logran apropiarse de términos, vocabularios, símbolos. Nos hacía acordar a las famosas escenas de Esperando la carroza, ¿no? Yo hago ravioles, yo hace ravioles, aparecen los pañuelos celestes, aparecen cantos semejantes, se apropian con una estrategia muy pensada y nada casual, se apropian de la pelea por los derechos, se laicizan de alguna manera y se habla de biología, de derechos de las niñas por nacer, etcétera, etcétera. Por eso digo que este convenio en Ciudad de Buenos Aires, como el último capítulo reciente, no sé si es el último, pero es el más reciente, de esta historia que se viene gestando de hace mucho tiempo. La Argentina tiene una larga tradición de sostenimiento en su momento, desde la Constitución, sostiene la fe católica, apostólica, romana, y hay un gran crecimiento por corrimiento del Estado, se apropian de estos espacios distintas órdenes confesionales, con un interesante ligamento con las élites políticas, hay un uso mutuo, digamos, en donde se trafican, no hay trueques de poderes y economía. Bueno, este convenio es parte de toda esa historia. Estos serían los antecedentes de por qué fue el pañuelazo, ¿no? Esto sería el por qué se dio la publicidad de este convenio que certificaba el corrimiento de las políticas públicas por parte del Estado, que debía
cumplimentar una ley que fue votada, que fue sancionada, pero entonces deja en manos de organizaciones privadas con un sesgo muy fuerte a la aplicación y el control de esta ley, en una política hipócrita en donde se dice que se va a acompañar o aconsejar a las personas que quieran continuar los embarazos y después del nacimiento, los 1000 días, los famosos 1000 días, cuando sabemos que en la Argentina hay una política natalista en donde siempre se protegieron los embarazos y siempre se protegieron los nacimientos. Si no es así, deberían sí ser protegidos en su justa medida, con medidas económicas de protección y de cuidado, con presupuesto, con profesionales y demás, no creando estos convenios que hipócritamente lo que están disfrazando es políticas en contraposición a la implementación de la ley por el derecho al aborto. Elsa, Sergio te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué bien? ¿Qué tal? Bueno, hablaba recién, hiciste una hermosa descripción de cómo se fue dando la cuestión del pañuelazo, los antecedentes y todo. Entonces, ¿nos contás un poco esa acción en sí misma? ¿Quiénes se acercaron? ¿En qué consistió la acción? ¿Y qué repercusiones hubo? Bien, esto surge, esta publicidad surge como una alerta muy importante, muy fuerte, y ahí es cuando empezamos a pensar que tenemos que reaccionar fuertemente, porque el tema es no solo resistir, sino avanzar, si no nos van ganando espacios, y bueno, ahí se empieza a pensar, bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo convocamos? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Qué es lo que queremos publicitar? ¿Qué es lo que queremos conocer? Entonces, fundamentalmente lo que nos propusimos denunciar fue este corrimiento del Estado, esta tercerización, denunciar a quienes se había convocado, denunciar la poca transparencia, no se conocía el convenio, no se conocía la letra, no se conocían las organizaciones. Entonces, como campaña en Buenos Aires, como campaña nacional por el derecho al aborto, en Ciudad de Buenos Aires, regional Buenos Aires, empezamos a organizar qué hacer. Entonces, pensamos acercarnos a la legislatura y previamente también entregar un petitorio y entregar nuestra declaración. Sacamos una declaración con un formulario de adhesión. Este formulario de adhesión fue realmente exitoso, hubo muchas firmas, se extendió, muchas firmas de organizaciones, muchas firmas de personas muy importantes como referentes sociales, políticos, académicos, de derechos humanos, que se acercaron y firmaron este formulario de repudio al convenio. Con este formulario dijimos, bueno, ¿cómo lo efectivizamos? ¿Cómo lo damos a conocer? Pensamos varias estrategias. Una, acercarnos formalmente al gobierno de la ciudad, y se entregaron las firmas y el petitorio, el rechazo a este convenio cuando nos presentamos el día martes en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud, y donde tiene la sede el Ministerio Social, no me acuerdo cómo se llama, que precedido por la señora Houghton en ese momento. Eso era una presentación formal, digamos administrativa, de presentación de repudio para que se diera trámite y se entregó la nota con un número y un sello de recibimiento. Pero también nos importaba que esto fuera socialmente conocido y que fuera difundido, y que estas firmas tuvieran una visibilidad para que se conociera el repudio masivo. Por eso pensamos acercarnos a hacer este acto que ustedes están mencionando el jueves 27 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo entrega. Convocamos a las y los legisladores para que poder entregarles simbólicamente las firmas que habíamos recopilado, el repudio al convenio, y lograr la adhesión a este repudio. Y así fue como organizamos ese acto. Cuando llegamos estaba toda la cuadra vallada, toda la cuadra de entrada a la legislatura, con un fuerte dispositivo policial. Realmente la verdad que era un poco tragicómico, porque realmente el despliegue era bastante importante, impresionante, y tuvimos que hacerlo en una de las esquinas, con la consecuencia molestia
de todos los transeúntes y las personas que salieron de los trabajos que no les resultaba demasiado simpática semejante vuelta y no poder usar la cuadra, porque estaba toda la cuadra vallada desde las esquinas, cerrada el tránsito con altas vallas que es imposible de pasar y una fuerte custodia policial. En esas condiciones nos presentamos, convocadas por la campaña, muchas organizaciones políticas, representantes de sindicatos, representantes de academias, otras organizaciones que habían también organizado un petitorio de firmas de repudio, por ejemplo la PDH, se acercó a compartir el acto y a entregar las firmas. Representantes de las compañeras del Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, que existe, no sé si es público y conocido, pero hay un Parlamento de las Mujeres que funciona como caja de resonancia y de discusión y de monitoreo social de las políticas públicas de la legislatura. Se acercaron también con una declaración de apoyo. Se leyó una declaración de una asociación médica de médicos sociales de apoyo al repudio, o sea, en contra del convenio. Se acercaron legisladores de distintos partidos, de la oposición, 2 legisladoras de Junta por el Cambio, legisladoras del bloque del FIT, el presidente de la Comisión de Violencia Institucional, un legislador que no pudo acercarse pero mandó del Frente de Todos, que se llama, no quiero dejar de mencionarlo, mandó un video de adhesión también y ya les digo cómo se llama, pero bueno, digamos que la adhesión, el legislador se llama Juan Pablo de Cilie, sí, que es del Frente de Todos y mandó su adhesión, y fue por otra parte el día en que la señora vicepresidenta tuvo un acto en La Plata, con lo cual la mayor parte del bloque opositor de la legislatura no estaba en Ciudad de Buenos Aires. Hubo presencia de militantes de base de distintas agrupaciones de izquierda, de distintas agrupaciones políticas y, por supuesto, personas de la campaña. Así fue como nos manifestamos en ese momento para que fuera administrativamente y social y políticamente visible nuestro repudio, y creo que fue importante la confluencia y los acuerdos, y uno de los objetivos era también reeditar acuerdos. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se logró muy interesantes negociaciones cuando se armó el protocolo de aplicación de la interrupción legal del embarazo antes de la sanción de la ley, y bueno, las históricas confluencias de todo el espectro partidario cuando fue la discusión del 2018 y el 2020. Esto es lo que queremos seguir trabajando a partir de uno de los pasos que hemos dado, y que fue el jueves 27. Esa fue un poco la historia, esa fue un poco cómo armamos el acto, cómo se armó en confluencia y se llamó a una reunión citando a todas las agrupaciones, sectores, partidos, organizaciones feministas. Algunas aceptaron participar, otras no pudieron y se excusaron, para convocarlas para que estén presentes y para que sea lo más masiva posible, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es lo que se armó como actividad ese día jueves 27. Bien. ¿Hola? Sí, te estábamos escuchando. Sí, perdón. Vivi, el miércoles pasado también hablábamos un poco con... Elsa, el miércoles pasado también hablábamos un poco con Vivi sobre por qué ustedes insisten con la frase es ley y seguimos en campaña. Después de este aparente retroceso del gobierno de Larreta en cuanto a impulsar un 0800 vidas en los hospitales públicos de Cava, ¿cómo piensan seguir desde la regional? ¿Qué nuevas acciones harán? Bien, me parece sumamente re linda la pregunta, además, porque esto de seguimos en campaña nació cuando que sea ley. Sí. Que sea ley, seguimos en campaña, ¿no? Era una cosa que siempre usábamos porque era un impulso muy fuerte, y piensen ustedes que estamos desde el año 2005 diciendo seguimos en campaña, que sea ley, va a ser ley, son muchos años, y desde el año 2020 que seguimos con nuestro lema, pero ya es ley, seguimos en campaña, y seguimos en campaña para que esta ley se cumpla, para que no sea una ley
olvidada, cajoneada, que sea obstruida de muchas maneras, visible o invisiblemente. Hay muchos aspectos. Tenemos que lograr que la ley tenga una aplicación universal y democrática en todo el país. Y por eso la campaña es una actora fundamental, porque es una actora que es federal, democrática, con asentamientos territoriales desde hace muchos años, con muchísimas organizaciones que están de antes de que naciera la campaña, y entonces esto es muy importante para lograrlo a través de lo que podemos llamar monitoreos sociales, o sea, la sociedad, sus militantes, siguiendo esas luchas, lograr que la ley pueda ser efectivamente aplicada. Y seguimos en campaña para esto, para que la ley se aplique, para que no haya retrocesos. Son momentos muy complicados, muy delicados, que no podemos estar desatentos, tenemos que estar alertas constantemente en todos los aspectos, en ámbitos de la salud, lograr en Ciudad de Buenos Aires que este supuesto que nosotros decimos que logramos que no siguiera funcionando el 0800 Vida en los hospitales y en los centros de salud, tenemos que estar atentas para que esto disimuladamente no vuelva a aparecer cuando esto supuestamente se calme. Así que seguimos en campaña para esto, que es la aplicación efectiva de la ley, ¿no? Y sí vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias, nunca dejamos de hacerla desde que se implementó la ley tampoco. Así que conmemoramos distintas fechas, falta muy poco para el 28 de mayo, que es el Día de Salud, por la Salud de las Mujeres, Día de Lucha por la Salud de las Mujeres, y aniversario de la primer salida pública en el año 2005 de la campaña. Y siempre hacemos acciones distintas, de diferentes formas, distintas acciones con distintos impactos, porque bueno, los tiempos van cambiando, son distintas circunstancias, pero seguimos haciendo acciones porque precisamente tenemos que continuar en campaña para que la ley se aplique y que otras leyes también no se apliquen. Seguimos peleando por educación sexual integral, con perspectiva de género, de derechos, de la incorporación del tratamiento del derecho al aborto dentro de la educación sexual integral. Seguimos peleando para que los anticonceptivos sean entregados de forma masiva, gratuita, por decisión de las personas que lo van a usar, que haya los suministros necesarios, que haya presupuesto, que haya profesionales capacitados, que no sea una materia olvidada y que la objeción de conciencia oculta no sea efectiva, porque la objeción de conciencia fue un tema que nos preocupaba muchísimo, que estaba en el proyecto de ley que salió, que se sancionó, y no en el proyecto de ley original de la campaña, que es un tema importantísimo que nosotros no estábamos de acuerdo, pero sí salió porque las leyes son producto de las negociaciones de esta realidad, de esta situación, de este país, que es un país capitalista, patriarcal, hegemónico, misógino, la justicia, el Congreso. Es muy difícil pelear contra todo eso. Pero salió esta ley con todas sus dificultades que, bueno, seguramente con el tiempo vamos a ir logrando mejorarla. Pero la objeción de conciencia nos preocupaba mucho. Y pasó a que la objeción de conciencia, no hay pronunciamientos graves, no está visibilizada. Lo que sí pasa es que hay obstáculos. Y esto lo podemos leer como objeciones de conciencia encubierta. Estos obstáculos son los que tenemos que seguir muy alertas. Aún hay lugares que son impactantes, que son municipios declarados pro vida, que son municipios de San Miguel es declarado pro vida, por ejemplo, apropiándose de nuevo de esta utilización de la palabra vida, de lo que es vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta objeción de conciencia se transforma en obstáculos cuando no hay presupuesto, cuando no hay turnos, cuando no hay profesionales. Por eso peleamos durante la pandemia que los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto era fundamental que se siguiera cuidando e implementando, que no se olvidara, era tan importante como el COVID. Entonces, esto es fundamental, y por eso, por todos estos obstáculos que tenemos que seguir superando,
y estar muy alertas porque aparecen nuevos. Esta firma del convenio no estaba prevista, digamos, el cielo 800 vida existía, pero en una forma muy encubierta, muy oculta, no promocionada, no pública, y de repente apareció un convenio nada más y nada menos que con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, estos son alarmas que no podemos dejar de pasar. Y bueno, por eso convocamos a la calle, por eso seguimos en la lucha, por eso tratamos de informar cuáles son... El lugar donde hay que estar es la calle, Elsa. La calle es muchas cosas. La calle es la escuela con educación sexual integral, las calles son las universidades, tenemos 12 cátedras en 12 universidades nacionales de la República Argentina. La calle es la discusión en los sindicatos, en los gremios, en los barrios, en las asambleas, en los grupos populares. Los actos, las marchas también. Todo esto es la calle. Así es. Elsa, un placer enorme escucharte, te agradecemos por esta entrevista, te saludo yo porque mientras estábamos hablando se cayó el Meet y Sergio y Guillermo no pudieron estar más, por eso antes tuvimos un silencio, pero bueno, pudimos salir adelante y salió todo muy bien. Y fue, bueno, insisto, ojalá que haya sido así, que pueda aportar un poquito más a esto, y le agradecemos, hablé yo, pero bueno, en nombre de la campaña, muchísimas gracias por esta difusión y por participar desde siempre, por supuesto. Así es, gracias Elsa, muchas gracias. Gracias a ustedes.